A todos, espero que se encuentren bien. Seguimos avanzando en cuanto a los conocimientos sobre el estudio del consumidor. Vamos a tratar este día el tema teoría sobre el aprendizaje de la conducta. Antes de explicarles este tema, solo quiero que se pongan a pensar cómo es que nosotros hemos aprendido en cuanto a la conducta, nuestro comportamiento a lo largo de los años. No sé si se han puesto a pensar cómo es que yo recuerdo tal cosa, por qué es que yo me comporto así, pero porque hay personas que actúan tan diferente incluso cuando van manejando, cuando están en una reunión, cuando se desenvuelven en su vida profesional, en el trabajo, cuando están con familias, o sea, todos presentamos y exhibimos una conducta, un comportamiento. Entonces vamos a evaluar las diferentes teorías, vamos a aprender sobre las diferentes teorías sobre el aprendizaje de la conducta, cómo el ser humano, a través de ciertos teóricos, ¿verdad? Han tratado de explicar cómo el ser humano aprende la conducta. En cuanto a las teorías del aprendizaje, estos explican los cambios que se producen en la conducta debido a la práctica o no, ¿verdad? A otros factores como el desarrollo fisiológico. Entonces, vamos a estudiar ahora en cuanto a las teorías del aprendizaje, todo, cómo nosotros como seres humanos desarrollamos o aprendemos las conductas. Algunas de las teorías aparecieron como una reacción negativa a las anteriores que hemos estado viendo y sirvieron de base para el desarrollo de posteriores teorías, y otras que tratan solo ciertos contextos específicos del aprendizaje. Ya más adelante también vamos a ver el tema de aprendizaje, cómo es que el ser humano logra aprender. En cuanto a las teorías del aprendizaje, se pueden agrupar en cuatro perspectivas. La número uno es la conductista. Esta se centra en la conducta observable. La número dos es la cognitiva o la cognitivista. Esta dice que el aprendizaje es un proceso puramente mental. La número tres es humanista. Aquí nos dice que las emociones y el efecto las emociones y afectos tienen un papel en el aprendizaje, o sea, de otra perspectiva. Y la última, que es la número cuatro, es la perspectiva del aprendizaje social. Los seres humanos aprendemos mejor en actividades de grupo. Vamos a ver a lo largo del tiempo cuáles han sido las personas que se han ido por cada una de estas perspectivas. Por la conductista, por la cognitivista, por la humanista y por el aprendizaje social. Desde mi punto de vista, yo creo que tenemos un poco de todos. La verdad es que el ser humano es complejo y considero que dependiendo de nuestra forma de ser, es que tenemos como una vía más fácil o práctica de aprender. La primera teoría que vamos a ver es la teoría del aprendizaje según la perspectiva conductista. Aquí vamos a hablar de Watson. El conductismo asume que el aprendiz es esencialmente pasivo. Aquí lo ven desde una perspectiva de que el ser humano tiene un comportamiento, se puede decir así, pasivo, y que tan solo responde a los estímulos del ambiente que le rodea. Se recuerdan la clase anterior, ¿verdad? Se forma a la conducta a través de un refuerzo positivo o negativo. Ambos tipos de refuerzo aumentan la probabilidad de que el comportamiento que los preceda se repita de nuevo en el futuro. Por el contrario, el castigo, sea este positivo o negativo, lo que queremos hacer es que se disminuya la posibilidad de que ese comportamiento específico no vuelva a aparecer. Entonces, sí, como que bien, desde mi punto de vista, es bien simplista. El ser humano no solo somos así, pues somos seres complejos. Entonces, aquí no, lo que nos dice es de que vamos digamos, a repetir una conducta si nuestro refuerzo es positivo. Y
no vamos a repetir este comportamiento o no vuelve a aparecer si es un refuerzo negativo o, por el contrario, un castigo. ¿Cuáles son las limitaciones? Un poco ya se lo dije. Pues las limitaciones es que estas teorías consisten en el estudio de conductas únicamente observables. Pero al final, acuérdense que el ser humano es complejo, ¿verdad? Interiormente, en cuanto a emociones, pensamientos, suceden muchas cosas, dejando de lado procesos mentales que tanta importancia tienen a la hora de aprender. La palabra positivo en un contexto implica la aplicación de un estímulo y negativo implica la retirada de un estímulo. El aprendizaje, por tanto, se define desde una perspectiva como un cambio en la conducta de quien aprende. Luego está el condicionamiento clásico. Esto lo vimos también en la clase anterior, cuando vimos la parte del aprendizaje a través de las prácticas que hacía Iván Pavlov con sus perros. Gran parte de las primeras investigaciones con los conductistas fue realizada con animales. El trabajo que hizo Pavlov con los perros y generalizada a seres humanos. El conductismo, que fue un precursor de las teorías cognitivas, aportó teorías del aprendizaje como el condicionamiento clásico, que lo veíamos también, y el condicionamiento operante. El concepto del condicionamiento clásico, que es esto de Iván Pavlov, de 1849 a 1903, acuérdense que era un psicólogo ruso, describió este concepto mediante una serie de experimentos en el sistema digestivo de los perros, que veíamos, ¿verdad? Que los perros salivaban nada más con solo ver los alimentos. O sea, esa era la primera opción. Esto es natural, digámoslo así. Aquí no hay nada condicionado. Esto es incondicionado. El animal segregaba la saliva o hacía salivación al ver la comida. ¿Qué hizo Pablo? Incorporó un condicionamiento que fue una campana. Entonces, él lo que hacía es que sonaba la campana y le mostraba el alimento. De tantas veces que repitió este proceso de sonar la campana y mostrar el alimento, hubo un momento en el cual, de solo sonar la campana, ahí ya se modifica la conducta. De solo mostrar la campana, el perro salivaba, sin necesidad de estar la comida que era en el punto inicial. Que esto era prácticamente lo natural, lo que ya está. Pero ya cuando lo condicionamos, este ya es un estímulo condicionado la que genera una respuesta condicional. Luego está el condicionamiento operante. El condicionamiento operante fue descrito por primera vez por un psicólogo conductista llamado Skinner. Skinner creía que el condicionamiento clásico no podía explicar todos los tipos de aprendizaje y estaba más interesado en aprender cómo las consecuencias de las acciones influyen en la conducta. Él vio esto desde otra perspectiva. ¿Qué es lo que quería él comprobar? Cómo nuestras acciones, se recuerdan de acción, causa y efecto, acción y reacción, ¿verdad? Entonces, cómo nuestras acciones influyen en la conducta. Igual que el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante también trata con asociaciones. Sin embargo, en este tipo de condicionamiento, las asociaciones se hacen entre una conducta y las consecuencias de esta. ¿Qué dice el condicionamiento operante? Cuando un comportamiento lleva a una consecuencia deseable, es más probable que se repita en el futuro. Ojo con esto porque muchas de las acciones de nuestra vida, desde mi punto de vista, están como descritas en esta parte. Cuando nosotros tenemos un comportamiento que lleva a consecuencias deseables o agradables, por ejemplo, yo para un examen que tengo programado en la universidad, empecé a estudiar, estudié todos los días 2 horas, de 3 a 5 de la tarde. Ese es un comportamiento. Estudio todos los días 2 horas de 3 a 5 de la tarde. ¿Cuál fue la consecuencia?
que me saqué 10 en el examen. Cuando yo tengo esta consecuencia deseable, lo más probable es que se repita mi comportamiento en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que para el próximo examen que tenga, lo más probable es que voy a seguir estudiando todos los días 2 horas, porque la consecuencia es satisfactoria para mí y entonces quiero repetir ese comportamiento. En cambio, si las acciones llevan a un resultado negativo, entonces la conducta probablemente no se repita. Por ejemplo, ¿verdad? En el caso del mismo examen, y resulta que yo no estudié, perdí mi tiempo y al final el resultado, la consecuencia fue pues desagradable. Salí mal en el examen, aplacé, entonces por lo tanto hay mucha probabilidad de que la conducta esta de no estudiar no se vuelva a repetir. Cuando hablamos del comportamiento del consumidor, hablando específicamente en términos de compra y venta, esto nos pasa a nosotros a veces cuando tenemos un comportamiento, por ejemplo, yo compro un plato de comida en un restaurante y me lleva a una consecuencia deseable. Fue la comida más rica que he probado en mi vida, la lasaña más rica o el pedazo de carne más delicioso. ¿Qué es lo que pasa? Como la consecuencia es satisfactoria, lo más probable es que repitamos en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que regresamos a ese restaurante a comprar ese mismo platillo, ¿ya? Porque la consecuencia fue agradable. Y de lo contrario, si nosotros tenemos una conducta, por ejemplo, yo voy a comprar ese mismo restaurante y voy a comprar un plato de carne, pero resulta que me aparece pues cruda, me hizo daño la comida, lo más probable es que yo no regrese a ese lugar. Esta teoría se expuso a través de un experimento que se llama la caja de Skinner, donde introducía una rata que era expuesta a refuerzos positivos y negativos. Ustedes pueden ver acá la imagen. Aquí está pues la caja de Skinner, donde están algunos consecuencias, si se le puede decir así, que él puso. Está aquí el alimento, está el pulsador y está a esta persona, hasta a esta rata le daban choques eléctricos, ¿verdad? Entonces, si yo quería que, si querían que no comiera, le daban choques eléctricos y así fue como aprendió a ese comportamiento. Luego está la teoría según la perspectiva cognitiva o cognitivista. Los cognitivistas dan a la mente y a los procesos mentales la importancia que el conductismo no le dio. Vaya, se recuerdan que allá lo que acabamos de ver es el comportamiento en cuanto a la conducta. En cambio, ellos dan más importancia a los procesos mentales. Y acuérdense que los procesos mentales son invisibles. En cambio, la conducta es visible. Creían que la mente debía ser estudiada para llegar a entender cómo aprendemos. Para ellos, el aprendiz es un procesador de información como un ordenador. Esta perspectiva sustituyó al conductismo como paradigma principal en la década de 1960. La verdad es que nosotros como seres humanos no solo somos conducta, pues no solo somos lo que vemos, sino que también tenemos una parte de pensamiento para que yo pueda llegar a comprar un producto, pasan procesos mentales internamente en mi cerebro rápidamente para poder tomar una decisión. Entonces, no solo somos una conducta observable, sino que somos también un cúmulo de información, de asimilación, de reflexión de información para poder tomar una decisión y reflejar una conducta. Desde la perspectiva cognitiva, los procesos mentales como los pensamientos, la memoria, la resolución de problemas deben ser estudiados. El conocimiento puede ser visto como un esquema o instrucciones mentales simbólicas. El aprendizaje en este modo se define como un cambio de esquemas del aprendiz. Esta visión del aprendizaje surgió como una respuesta al conductismo. Los seres humanos no solo somos animales programados, que simplemente responden a los estímulos ambientales. Es todo lo contrario, ¿verdad? Somos seres racionales
que requieren participación activa para aprender y cuyas acciones son una consecuencia del pensamiento, lo que yo les comentaba, ¿no? Se puede observar cambios en la conducta, pero solo como un indicador de lo que sucede en la cabeza o en la mente de la persona. El cognitivismo utiliza la metáfora de la mente como un ordenador. La información entra, se procesa y lleva a ciertos resultados de la conducta. Eso es lo que sí se le puede decir así, es que, imagínense nosotros, el tema anterior fue el proceso de decisión de compra. Nosotros recibimos la información, la procesamos, analizamos y luego tomamos una decisión. El comprar el producto o no. Ahora veamos la teoría del procesamiento de información según Miller. Esta teoría del procesamiento de información, cuyo fundador fue el psicólogo americano George Miller de 1920 al 2012, fue muy influyente en la elaboración de teorías posteriores. Él discute cómo ocurre el aprendizaje, él va más allá, porque incluye conceptos como la atención, como la memoria, y compara a la mente como el funcionamiento de un ordenador. Entonces ya va más profundo, no solamente somos una conducta visible, no solamente actuamos por acción y reacción, ¿verdad? En cuanto al refuerzo positivo y negativo, sino que además de esto tenemos procesos mentales, incluyendo la atención y la memoria. Luego está desde la perspectiva cognitiva, está la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia de Mayer. Otra de las teorías relativas al aprendizaje dentro de la perspectiva cognitivista es la cognitiva del aprendizaje multimedia de Richard Mayer en 1947. Esta teoría afirma que las personas aprenden de forma más profunda y significativa a partir de palabras combinadas con imágenes, que a partir de las palabras, de solo las palabras únicamente, propone tres asunciones principales respecto al aprendizaje multimedia. Imagínense ya acá, ya nos vamos acercando, ¿verdad? Más a la parte compleja del ser humano. Tenemos que tomar en cuenta la atención, la memoria y el aprendizaje multimedia, que no solamente vemos textos o palabras, sino que también asociamos imágenes. Esta teoría cognitiva del aprendizaje multimedia de Mayer habla de esas tres áreas. Hay dos canales separados, está el auditivo y el visual, para procesar la información. Él los ve separados, el auditivo y el visual. Además, cada uno de estos tiene una capacidad limitada. Y finalmente, el aprendizaje es un proceso activo de filtro, selección, organización e integración de la información basada en el conocimiento previo. Esto es algo bien importante desde mi punto de vista. Nosotros tenemos que tener un aprendizaje o un conocimiento previo. Y así es como desde pequeño pues aprendemos. Imagínense, solo pónganse a pensar en la parte del habla. ¿Con qué palabras iniciamos? Solo balbuceamos a veces sonidos, un bebé hace sonidos, después logra pronunciar una sílaba, luego pronuncia dos sílabas y así poco a poco. Luego ya empieza a hablar, luego pasamos a una educación formal a través de la primaria, luego pasamos por, bueno, parvularia, primaria, secundaria, llegamos a bachillerato, para llegar a estas alturas que ustedes están ahorita ya de un nivel de aprendizaje universitario. Nosotros tenemos que tener todo este conocimiento previo para poder hablarles de los temas que yo les estoy hablando. Si no tenemos ese aprendizaje previo, pues no logramos identificar o enlazar la información. Luego están las teorías según la perspectiva humanista. Ya vamos a la tercera perspectiva. Esta es la perspectiva humanista. Esta noción se opone a lo que afirmaba la teoría del condicionamiento operante, se recuerdan, que discute que todas las conductas son el resultado de la aplicación de consecuencias.
refuerzo positivo y negativo, y la creencia de la psicología cognitivista respecto a la construcción del significado y el descubrimiento del conocimiento, que consideran central a la hora de aprender. Los humanistas también creen que es necesario estudiar a cada persona como un todo. Ellos ya se acercan pues más al pensamiento actual, ¿verdad? Lo importante es la persona y cada persona es única, irrepetible. Entonces, ellos se encargan o decían, ¿verdad? Que creían en que es necesario estudiar a cada persona, especialmente cómo crece, se desarrolla como individuo a lo largo de su vida. Para el humanismo, el estudio del self, la motivación y los objetivos de cada persona son áreas de particular interés. Yo creo que a esto nos acercamos nosotros en el área de mercadeo, a esta perspectiva humanista. Nosotros debemos de estudiar a cada cliente, a cada ser humano, porque cada persona es diferente. Entonces, y aprenden diferente, tienen gustos diferentes, tienen emociones y sentimientos diferentes, todo el bagaje de su vida en cuanto al entorno ha sido diferente. Entonces, así se debe de tratar para poder hacer nosotros nuestras estrategias de venta o las estrategias mercadológicas. Está también la teoría de Carl Roger. En el humanismo, el aprendizaje se centra en el estudiante y personalizado. En este contexto, el rol del educador es el de facilitar el aprendizaje, o sea, motivar a la otra persona a que aprenda. Las necesidades afectivas y cognitivas son clave y el objetivo es desarrollar una persona que se autoactualice en un ambiente cooperativo y de apoyo. Uno de los propósitos principales del humanismo podría ser el desarrollo de las personas autónomas y autoactualizadas. Según la teoría de Abraham Maslow, por su parte, Maslow ya lo vimos también en la pirámide de Maslow, es considerado como el padre de la psicología humanista. Desarrolló una teoría basada en la noción de que la experiencia y el fenómeno principal en el estudio de la conducta y el aprendizaje humano. Puso mucho énfasis en cualidades que nos distinguen como seres humanos, por ejemplo, los valores, la creatividad, la capacidad de elección, rechazando así todos los puntos de vista conductistas debido a la reducción, a la reducción de lo que era. Aquí está la teoría de Abraham Maslow, que se los expliqué en clases anteriores en cuanto a la pirámide de Maslow. Y luego está finalmente la teoría del aprendizaje desde la perspectiva social. Albert Bandura, psicólogo y pedagogo canadiense, creía que las asociaciones y los refuerzos directos no podían explicar todos los tipos de aprendizaje. Según su teoría del aprendizaje social, las interacciones entre personas son fundamentales para aprender. Ya esto es algo como macro. Tenemos que estar inmersos en la parte social, relacionarnos con las demás personas para poder aprender. Una persona aislada en una casa, en un cuarto, en sus cuatro paredes, pues no logra un aprendizaje, sino que más bien es en el mundo con las demás personas donde logra aprender. Para este psicólogo, gran parte del aprendizaje tiene lugar a través de la observación. Importante, importante para nosotros. Los niños observan las acciones de quienes los rodean, especialmente de sus cuidadores primarios, de sus hermanos, de sus papás, ¿verdad? Sus primos, y luego imitan estas conductas. Bueno, eso ha sido todo de mi parte para este tema del aprendizaje, de la conducta. Ya vimos las diferentes perspectivas. Como les dije al inicio, considero que pues tenemos un poco de todos, ¿verdad? Pero debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Al ser humano como pues un todo complejo para podernos ir por la teoría humanista, personalizada y la social. Muchas gracias. Bendiciones a todos.